Es un privilegio estar con ustedes. Soy Elías Hasky y quisiera compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. En los 10 mandamientos hay un mensaje muy importante y muy actual para nosotros. Dice el versículo, dentro de los mandamientos que Dios nos da para que tengamos una mejor vida, en el versículo 12 nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen en la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Qué hermoso que Dios es nuestro Padre y esa paternidad nos la ha dado a nosotros y nosotros podemos tener nuestros hijos. Pero una de las cosas que también tenemos como responsabilidad, y dice que hay una promesa de que tenemos larga vida sobre la tierra, es que nosotros podamos honrar a nuestros padres durante la vida. Podamos cuidar de ellos, podamos atesorarlos, podamos orar por ellos, bendecirlos en todo el momento. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, también Pablo le habla a la iglesia que está en Éfeso y le dice en el versículo 2, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para aquellos que no quieren considerar el Antiguo Testamento o dicen que está derogado, vuelve a enfatizar Dios en su bendita palabra que debemos honrar a nuestros padres. Padres con muchos errores. Nosotros como padres cometemos muchos errores. Ahora tenemos los medios de comunicación y podemos estar en contacto con los celulares, podemos estar en contacto con FaceTime, con el Zoom, podemos conversar con alguien que está muy distante. Pero en la vida de nuestros padres y a veces hay ciertas cosas que nos incomodan. Es cuando ellos viajaban por mucho tiempo y apenas se podía hacer una llamada telefónica. Y era muy incómodo sin duda aquella época. Y aún ahora también nos molesta o nos incomoda cuando nuestros padres están allí, como todo padre y como toda madre, cuidándonos. Dice el Señor que nosotros debemos honrarlos. Nosotros debemos cuidarlos. Y tenemos una promesa de larga vida sobre la tierra. Una promesa de larga vida sobre la tierra. Pero tenemos una gran responsabilidad. La iglesia de Dios, el hombre de Dios, el hombre agradecido, tiene una gran responsabilidad. En el libro de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, habla acerca de que hay deberes de nosotros hacia los demás. Pero la primera responsabilidad, y nos encanta ser generosos y vemos cómo las personas en estas fechas se desbordan a ir a ayudar a otros. Pero en el capítulo 5 habla acerca del cuidado que debemos tener con nuestros adultos mayores. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Hemos avanzado mucho en la sociedad, pero hemos retrocedido mucho en nuestros modales. Y nos incomoda cuando nos preguntan nuestros mayores. Dice la palabra de Dios que a nuestros adultos mayores debemos tratarlo como a un padre. El versículo 2 dice que a las ancianas, a las personas mayores, hay que tener tolerancia, hay que saber tratarlas a ellas y hay que tratarlas como una madre. Versículo 3, que es muy importante en esta época en la que estamos pasando por muchas dificultades y como familia, como núcleo de la sociedad, debemos seguir uniéndonos, debemos seguir siendo solidarios. Honra a las viudas que en verdad lo son. Cuidemos a las viudas que realmente son. Es una responsabilidad de la sociedad que comienza con nosotros, de que debemos cuidar a nuestros adultos mayores. Pero hay una advertencia aquí. Versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos,
El otro día leía un tuit de alguien que estaba muy incómoda. Decía, somos 4 hermanos, 3 varones y ella que era una dama. Y dice, mis 3 hermanos, sus esposas, su familia, no la dejan visitar a mis padres. Y hay limitaciones, por supuesto. Y todos estamos pasando por momentos difíciles. Pero no podemos dejar de honrar a nuestros padres. Muy doloroso, y la palabra de Dios dice que otras personas se están interesando en ellas. Pero la responsabilidad recae primero sobre nosotros, como hijos. Como hijos. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, qué amorosas son las abuelitas, cómo cuidan a los hijos. Ahora en esta época en que la mayoría viven en ciudades satélites, dejan a los niños durante el día y se van, los recogen en la tarde y no dejan para la comida, no dejan para los gastos. Y los padres tienen que seguir asumiendo los gastos de los nietos. Nuestra responsabilidad, dice la palabra de Dios, es que si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Debemos ser piadosos, debemos ser solidarios, pero la solidaridad comienza en casa con nuestros padres. La solidaridad, la ayuda, debe comenzar con nosotros. Es muy doloroso ver ahí ayudando a otros, cuando la solidaridad siempre debe comenzar en casa, con su propia familia, y recompensar a sus padres. Hay que recompensar a nuestros padres, hay que cuidar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios le encanta que nosotros seamos solidarios. Dios le encanta que nosotros seamos obedientes, que seamos hijos, que seamos recíprocos con nuestros padres. Versículo 8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, antes de ser solidario en otro lado, primero debemos ser solidarios en nuestra casa. Ha negado la fe y es peor que en un incrédulo. Que nunca seamos hallados, nunca nos encontremos a alguien como totalmente sin palabras ahí, palabras muy duras, sin duda. Alguien que ha negado la fe, un incrédulo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y siempre con algo muy pequeño podamos bendecir a otros. Pero la caridad debe comenzar en nuestra casa. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que nosotros debemos honrar a nuestros padres, debemos cuidarlos, debemos bendecirlos en todo momento. Vamos a orar por ellos. Amado Padre, Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos bendices. En el nombre de Jesús pedimos que tú seas cuidándolos, Señor. Protégelos, bendícelos. No los dejes ni un solo momento, Señor. Tu vara y tu callado, Señor, nos infunden aliento, Padre. Que nosotros podamos ser solidarios, podamos amar, bendecir a nuestros padres. Que los honremos, Señor, en vida. Que los amemos, los cuidemos ahora que están con nosotros. Y aquellos, Señor, que ya no tienen a sus padres, que también puedan, como dice su palabra, tratar con amor a los adultos mayores, a los ancianos, a las ancianas. Con mucho amor, Padre, como si fueran sus propios padres. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que el Señor siga fortaleciéndole, que siga resplandeciendo su rostro sobre usted y ponga sobre su vida paz. Que Dios le bendiga.